Muy buenas tardes a todos. Somos una pequeña comunidad histórica reunida. Para mí es un gusto, como directora del Instituto de Historia, darles a todos la bienvenida a este encuentro que se centra en la presentación de la obra de los profesores Manuel Chust e Ivana Frasquet, Tiempos de Revolución, comprender las independencias iberoamericanas. Agradecemos especialmente la presencia de los profesores Chust y Frasquet, que nos brindan este privilegio de presentar en Montevideo y en la Universidad Católica esta obra editada hace menos de un año, ¿no?, en España por la Fundación MAPFRE y la editorial Taurus. Y muchas gracias también a los presentadores de la obra, los profesores Gerardo Caetano y Ana Ribeiro. Bienvenido, Gerardo, una vez más a esta casa. Y muchas gracias, Ana, profesora muy valiosa y querida de esta casa, que ha sido la promotora de este encuentro y a cuyas gestiones debemos también la visita de estos académicos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y yo paso a presentar ahora a los profesores que nos acompañan y que son, ustedes saben, dos reconocidos, muy reconocidos americanistas. Manuel Chust Calero, doctor en Historia por la Universidad de Valencia, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Jaume I de Castellón, España, y codirector del Máster en Historia de las Revoluciones de Independencia en el Mundo Iberoamericano en la misma universidad. Y ya oiremos hablar un poquito de este máster. Manuel Chust integra el comité directivo de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AILA, de la que ha sido presidente entre 2005 y 2008, y es desde 2008 su editor general. Entre sus libros podemos destacar La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, de 1999, y La tribuna revolucionaria, la Constitución de 1812, en ambos hemisferios, de 2013, y es coautor, junto a Ivana Frasquet, de Las independencias en América, en 2009, y de esta obra que estamos presentando ahora, Tiempos de Revolución. Ha sido editor también de numerosas obras y es director de la revista Tiempo de América, que se edita en la Universidad Jaume I, y miembro del Consejo Asesor de Mexican Studies de la Universidad de California, de Revista de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid y de Bicentenario de Chile, Santiago de Chile. Ivana Frasquet es doctora en Historia por la Universidad Jaume I y profesora titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Y Ivana ha realizado estancias de investigación en diversos centros de Hispanoamérica, la Universidad Autónoma de Puebla, el Colegio de Michoacán, la Universidad de San Paulo, la Universidad Industrial de Santander en Colombia y también la Universidad de California. Y entre sus publicaciones vamos a destacar Sociabilidad, Cultura y Ocio en la Valencia Revolucionaria, 2002, Las caras del águila, del liberalismo gaditano a la República Federal Mexicana, de 2008. Ha editado también varias obras y en coautoría con Manuel Chust ha publicado las obras de 2009 y 2013 que ya nombramos. Ahora vamos a dar la palabra a Aurelio Pastori, en nombre de la Fundación MAPFRE nos acompaña, y luego vamos a presentar a quienes presentarán esta obra que ya son más conocidos por nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Dos palabras, simplemente. En nombre de Fundación es un gran placer estar acá en la presentación de este libro. Este es el primer acto que se realiza en Uruguay en relación con la colección América Latina en la Historia Contemporánea, de la que este libro forma parte, y que es uno de los proyectos editoriales más ambiciosos de los últimos años de Fundación MAPFRE. Esta colección tiene como objetivo principal ofrecer una visión sintética y rigurosa de los principales acontecimientos y procesos históricos de cada uno de los países considerados en la misma, desde su nacimiento como naciones independientes hasta la actualidad. Su vocación es, en definitiva, vincular la realidad nacional de cada país con la historia americana como conjunto, y esta, a su vez, con la historia europea y atlántica de los dos últimos siglos.
ha querido la casualidad o la coincidencia que en este acto esté presente el director de la colección en Uruguay, el profesor Gerardo Caetano. Bajo su dirección, un equipo de estudiosos está trabajando en la realización de la historia contemporánea de Uruguay, que esperemos que muy pronto, quizá antes de fin de año, pueda ser presentada. Al igual que en el caso de Argentina, Brasil o Chile, Uruguay también contará, como parte del proyecto de esta colección, de una historia del Uruguay a través de la fotografía, es decir, un recorrido desde la primera foto tomada en el Uruguay hasta el siglo XXI. Se puede obtener más información sobre esta colección, así como sobre otras actividades que realiza la Fundación en el ámbito de la historia, a través de la página web www.fundacionmafrehistoria.org, cuyo acceso público se ha inaugurado hace poco. Nada más y muchas gracias. Bueno, y ya para cerrar las presentaciones y pasar al plato principal, bueno, Gerardo Caetano es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es director académico del Centro para la Formación en Integración Regional, CEFIR, y desde 2003 presidente del Centro UNESCO de Montevideo. Integra el Consejo Superior de importantes instituciones e integra el Comité de Selección del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, del cual es también miembro como máximo investigador nivel 3. Ha realizado más de 150 publicaciones, siendo las más recientes La República Ballista en 2011, El Uruguay Laico como director en 2013 y Las Instrucciones del año 13, 200 años después, obra co-coordinada con Ana Ribeiro. Y Ana Ribeiro es doctora en Historia de América por la Universidad de Salamanca, es profesora titular en la Universidad Católica del Uruguay y ha desempeñado tareas docentes tanto en el Instituto Universitario CLAE como en el Instituto de Profesores Artigas. Ana es investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora del Grupo Indusal, Grupo de Investigación en Independencias de la Universidad de Salamanca, y del proyecto multinacional Iberconceptos de Historia Comparada de los Conceptos Políticos. Recientemente ha publicado Los Muy Fieles, tomo 1 y 2, 2013, Aire Libre y Carne Gorda en 2011, y ha coordinado con Gerardo Caetano las instrucciones del año 13 que ya comentamos. Entonces le damos la palabra a los que importa escuchar. Bueno, buenas noches a todos. Ahí está bien el micrófono. Buenas noches a los pocos todos que se animaron, para que ellos no pensaran que era falta de convocatoria. Mientras veníamos para acá, nos detuvo una larga caravana de luces, ambulancias y motos con intermitentes encendidos y vieron pasar rauda y cuasi victoriosa a la selección nacional. Así que bueno, si esta noche compiten con algo es con ese partido que en breve se juega aquí tan cerca. Así que buenas noches a los pocos valientes y verdaderamente amantes de la historia que resignaron ese fervor nacional y hoy están aquí para acompañar a Manuel y a Ivana en la presentación de este libro, que es de verdad un privilegio tener, en el sentido que ustedes saben, y aquí si Mafre se me enoja, me van a ayudar a pedir disculpas, las distribuciones de los libros entre España y América tienen ciertas dificultades, y entre un país y otro también. Los investigadores estamos siempre deseosos de que nos lleguen lo último que se ha publicado en tal sitio y en tal otro, y no siempre es fácil acceder a los libros por las librerías o incluso por la compra vía internet. Hay algunas dificultades. Los tienen en España para adquirir las cosas que aquí se producen y viceversa. Que el libro llegue y que llegue además de la mano de los autores, que lo traen prolijamente en su valija, aquí llegaron en unas bolsitas de nylon muy primorosas. Bueno, es de verdad una gentileza de ellos y es parte de lo que hacen en su labor permanente, que es no solamente encerrarse en los archivos y en las bibliotecas a escribir, sino viajar por los sitios que estudian y sobre los cuales investigan. Estar atentos a lo último que ha aparecido, pero también ir a revolver en las librerías de viejo, porque para hacer una mirada en clave y en sesgo historiográfico, como hacen en este libro,
una mirada tan cara para Manuel, que siempre está con su mirada historiográfica las 24 horas del día, hasta cuando toma café con leche. Él está pensando todo en términos de cómo se construyó desde el relato las cosas que vemos y cómo vemos desde el libro que me dio lo que se está estudiando. Para hacer eso se requiere una tarea de investigación, pero también un amor a los territorios que se estudia, una disposición a ser ligeramente itinerante varios meses del año, a no siempre ganar el dinero y cubrir los costos que todo eso tiene, a acumular cansancio, millas, ¿no? A veces, bueno, las millas vienen bien en alguna compañía aérea, pero es toda una disposición a la investigación y al tema que ellos enfocan, y eso me parecía que era digno de ser resaltado. Así que esta noche en esta casa, aunque seamos pocos, tenemos un privilegio muy grande, que es recibir un libro difícil de conseguir por otros medios, que ha venido de la mano de sus autores. El libro que leímos muy deprisa, Gerardo y yo, porque nos llegó hace poco, porque el correo es bastante lento también, contiene varias sorpresas, y yo hoy quiero ser expresamente breve, porque me parece que los protagonismos son del libro y de ellos dos, y ya que están acá, disfrutémoslo. Ustedes ya lo leerán y yo terminaré diciendo como corresponde, no pueden dejar de leerlo. Y es de verdad que no pueden dejar de leerlo. Yo les voy a contar 3 o 4 sustos conceptuales que tuve con este libro, que me parece lo más valioso, porque a esta altura ya de nuestra vida, los lectores de edad provecta, lo que queremos es que nos sacudan un poco. Ya hemos perdido algunas ingenuidades librescas y nos cuesta encontrar cosas que uno diga, caramba, aquí hay de verdad algo nuevo, aquí no estamos reensamblando o repitiendo cosas o meramente acumulando documentación, que siempre viene muy bien, pero no siempre la acumulación de documentación viene de la mano de reflexiones profundas, nuevas, iluminadoras de viejos territorios. Y es del caso que aquí sí tenemos todo esto. Así que yo les cuento los 5 sustos que me llevé. El primero, aunque quizás les absorbe un poco, es que Ivana y Manuel hablan aquí en este libro de la guerra como causa de cambios en sí misma. La guerra que solemos asociar al término independencia, que solemos asociar a la voz emancipación, la guerra que a veces asociamos con también estaba España en guerra. Nosotros tenemos una tendencia de cuño americanista y nacionalista, y es a pensar a cada uno de los países separados de esa España de la que finalmente nos separamos. Y rara vez hacemos una mirada que englobe, como entonces estaba englobado, todos los fenómenos del continente con lo que estaba sucediendo en el continente americano. Cuando digo continente, perdón, me refiero a la península ibérica. Cuando en ese compartimento estanco que es la mirada en clave nacional, uno mira la guerra, parece que ella es consecuencia de una suerte de predestinación, de vocación al nacimiento más puro y más preclaro, que es el de la nación. Cuando la guerra se convierte ella en causa de cambios, a mí me parece verdaderamente fantástico la apuesta teórica que hacen desde las primeras páginas. Aquí vamos a contar algunos episodios bélicos, vamos a ver qué fue lo que sucedió con ellos, pero por sobre todas las cosas aquí la guerra es protagonista. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, si había, en función de un concepto revolucionario, que eliminar jerarquías sociales, no hay mejor lugar ni circunstancia que una emergencia militar que convoque a las tropas, a todo aquel que tenga voluntad, armas, estatura, predisposición y coraje. Esas cosas que no estaban en los valores que importaban para las jerarquías anteriores explotan en medio de las redes sociales. Hoy le damos otro significado, pero entonces también eran redes sociales, aunque no hubiera internet, y explotan para alterar todo orden jerárquico posible y para demostrarnos aquello que Foucault estudió también. El poder es relacional. ¿Cómo se forman los nuevos poderes si no es mediante una tarea minuciosa y casi de filigrana dentro de las redes, en las que, lógicamente, la primera que impacta es la guerra como una protagonista neta? Por supuesto que las guerras son las que provocan aquellas arengas maravillosas al cambio. Cuando estudiamos en clave conceptual, cuando estudiamos la caja de resonancia de cada una de las palabras que se dicen con el sentido o no, que luego fue cargándose semánticamente en la palabra,
cuando estudiamos todo eso, el escenario primero en el que aparecen libertad, patria, patria o morir, revolución, muera el rey o viva la revolución en sí misma, esos escenarios son sin duda los escenarios de la guerra. Así que la primer grata sorpresa fue encontrarla allí, a la guerra, con sus mejores galas, que a veces son sangrientas, como protagonista neta. La segunda fue ver que tanto Manuel como Ivana, en los distintos capítulos, cuando hablan de los nuevos estados, se apartan, lógicamente, de los libros más tradicionales de cuño nacionalista americano. Se apartan de nuestros patriotismos, se apartan de esa mirada cargada de significación y emotividad con que nosotros miramos a los grandes héroes, los grandes momentos, con los que en el Río de la Plata decimos Éxodo, o decimos Artigas, o dicen San Martín, o dicen Bolívar. Esos nombres que tienen en sí un valor muchas veces de emotividad y de pertenencia, ellos lo miran desde afuera y dicen, a ver, este Estado, cuando se construyó, ¿qué precisó? Y los tres apoyos conceptuales son muy claros y estructuran todo el libro. Legitimidad, representación y una discusión fecunda y rica a propósito de, ¿y la soberanía? ¿Dónde está? Y en todo caso, ¿por qué está aquí? ¿Quién la tiene? ¿Quién la detenta? ¿No? ¿A quién se la quitamos? ¿En nombre de qué? ¿Cuál fue el proceso de transferencia? La identificación del Estado, fundamentalmente con esas tres tareas constructivas, me pareció el segundo magnífico hallazgo de este libro. El tercero fue que ellos reiteradamente hablan de Revolución Española. Cuando dicen Revolución Española, lo piensan como una, y está muy bien, pero a nosotros nos provoca una sorpresa. Nosotros solemos pensar la Revolución Oriental, en el marco, y nos cuesta reconstruir la región y verla en clave rioplatense. Bueno, con Buenos Aires es más claro. Ya aventurarnos en el territorio y avanzar hasta Paraguay cuesta muchísimo, puedo dar fe, ¿no? Reconstruir esos vasos comunicantes, hacer que se conecten entre sí las bibliografías, los autores, los documentos, los protagonistas, ¿no? Pues suelen caer en agujeros negros, salen del territorio nacional y del archivo nacional y caen en una nada impresionante. Ya hasta ahí da bastante trabajo, ni que hablemos de conectar, como en su época estuvieron profundamente conectados con el virreinato del Perú, seguir hacia arriba. Entonces, cuando ellos hablan de revolución, lo hacen con una unidad natural. Es la Revolución Española, es de verdad en todo el territorio iberoamericano un trastoque general de todas las autoridades, de todas las instituciones, de todas las soberanías, de todas las legitimaciones. Y cuando abundan en el término, separan claramente dos cosas. Hubo una Revolución Española con unidad que se fragmenta en dos grandes mitades. En una, esa Revolución Española tuvo un sesgo sobre todo antiseñorial, y estamos hablando de la península ibérica, y en el otro, dicen, tuvo un sesgo sobre todo anticolonial. La palabra que conecta esas dos revoluciones, que son una pero que se convierten de pronto en un animal bicéfalo, es liberalismo, y me parece el concepto más importante que recorre el libro. El liberalismo que se preguntan, responden en una y otra capítulo, el liberalismo que fue derrotado o vencedor. Yo no quiero contar el final de la película y quiero que lo digan ustedes, ¿no? Pero a ver, ¿dónde fue exactamente derrotado? ¿Dónde fue exactamente vencedor? Cuando los destinos que se separan dejan la Revolución Española sola, sin sus territorios, a los que hasta el día de hoy, nos decía hoy Manuel en un programa más temprano, estudian mal y de manera raleada, sin una conexión a fondo con lo que debería ser aquellos territorios que alguna vez fueron de ellos y que culturalmente, si precisaban una prueba de que culturalmente todavía estamos tan simbióticamente comunicados, la tuvieron hoy de mañana. Y ayer cuando llegaron, ¿no? La tapa del diario El País era el príncipe Felipe augurando ya el posible rey Felipe VI, ¿no? Y luego a la noche todo el informativo con la preocupación en torno a la corona española. Bueno, esas unidades que se quiebran, ellos las rastrean más bien, muy bien, y explican muy bien de dónde surgen los nacionalismos americanos y cómo se siguen conectando con esa matriz que tuvo el empuje inicial del liberalismo, ese liberalismo dosianista
que por suerte historiográficamente desde el año 2012 y enancado en el fenómeno que producen cada uno de los bicentenarios, se comenzó a estudiar más a fondo como una conexión ideológica profunda que los relatos nacionales habían opacado bastante. La última gran sorpresa fue ver irrumpir allí el concepto de república en toda su complejidad. Sobre todo porque lo ligan inmediatamente a, bueno, si América tuvo que resolver esto, lo resolvió rompiendo con el rey, cosa que no sucede en España. Vaya si no sucede, miren lo que está pasando ahora, ¿no? Y recién ahora se están discutiendo cosas que en América se discutieron hace tanto tiempo y se saldaron hace tanto tiempo. Ese concepto república que ellos manejan, inmediatamente lo ligan con la territorialidad del rey. A mí que el concepto de territorialidad me es muy importante y me gustó hacerlo, pero me costó mucho trabajarlo en lo que ahora es el libro Los Muy Fieles. Me pareció magnífico que entendieran que lo que solemos contar como la cuna de la nación, siempre cargada de heroísmo, está más cargada de problemas de institucionalidad, propiedad, reparto de la tierra, productividad de la tierra, de lo que normalmente nos dejan ver y entender nuestros relatos más tradicionales, fundamentalmente políticos. Así que esas fueron mis 4 o 5 sorpresas. Las quiero dejar muy brevemente como una especie de preguntas abiertas para los autores, y nada más que eso, porque me parece que los protagonistas hoy son Manuel y Ivana y este estupendo libro que ahora sí puedo decirlo, no pueden dejar de comprar. Gracias. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecerle a Ana la invitación para comentar este libro de 2 historiadores que había leído, y cuando uno lee comienza a conocer, pero que hoy conozco en persona. Es para mí realmente un gusto y un honor poder presentar no solo este libro, sino uno en un libro también está mostrando, evidenciando toda una ruta, toda una trayectoria, toda una acumulación de investigación, que en ambos casos es muy fértil, es muy fuerte, y que yo creo que converge en un libro muy importante y muy oportuno. La primera pregunta, hay varias cosas que Ana me ha quitado, pero mejor así, porque lograré ser breve. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué volver sobre las revoluciones de independencia? Y ya desde el título, y esto aparece en varios pasajes del libro, hay allí un conjunto de respuestas muy sugestivas. En el título del libro, Tiempos de Revolución, comprender las independencias iberoamericanas. Y uno diría, bueno, 200 años después de ese proceso histórico, ¿es necesario plantearse una interpelación tan radical como la de comprender tal vez el proceso que ha sido más estudiado por nuestras historiografías iberoamericanas? Y bueno, después de leer el libro estoy más convencido de lo que ya estaba, pero mucho más convencido, y creo que es una virtud muy grande del libro, que sí, claro que sí, que entre otras cosas tenemos que volver sobre las revoluciones de independencia para comprenderlas. Entre otras cosas porque en muchos de sus aspectos, en muchas de sus facetas, todavía nos esperan, bueno, interpelaciones, todavía hay necesidad de preguntas nuevas,
de conexiones diferentes, de observatorios diferentes. Creo además que la inscripción, que creo que es un eje central de todo el libro, de las revoluciones de independencia iberoamericanas como parte de esa revolución conceptual, que de alguna manera comunica fundamentalmente buena parte del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, pero que también incorpora elementos del siglo XVII, revoluciones del siglo XVII, como la Revolución Inglesa, tantas veces de alguna manera diluida en cuanto a su relevancia, y tantas veces uno se encuentra sobre su importancia. Esa revolución conceptual de la cual emergió buena parte del diseño fundamental de la modernidad política tal como la conocemos aún hoy, y que todavía hoy genera tanta discusión, tanto debate, tanta interpelación. A mí me interesó mucho, el apellido de la revolución, como ustedes lo refieren bien. Y allí tal vez tenga una pregunta o un conjunto de preguntas. Ustedes dicen, no se puede confundir el apellido de esa revolución liberal, el liberal, con otras propuestas y revoluciones siguientes, las democráticas o las socialistas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque todavía creo que el libro de ustedes me da elementos como para asumir la interpelación de discutir ese apellido de liberal. Debatir incluso, desde una perspectiva de historia conceptual más clásica, los usos políticos del lenguaje y en él, el itinerario complejo, cargado de avatares de la palabra devenida en concepto liberal, con todas sus referencias conexas. Pero también desde una perspectiva más clásica de historia de las ideas, discutir los conceptos básicos, ¿no?, de ese andamiaje político, tan azaroso, tan diverso, y al mismo tiempo, discutir si estamos hablando de un apellido o si en realidad estamos hablando de revoluciones que no tienen un solo apellido, que tienen incluso apellidos compuestos, en algunos casos apellidos intercambiables. Allí está todo el debate que ustedes registran bien y que utilizan como observatorio respecto, al debate nada menos que sobre el concepto de libertad, que de alguna manera nos contrasta liberalismo y republicanismo y nos incorpora desde esa tríada de conceptos complejos, legitimidad, representación, soberanía, concepciones de la libertad y de la política, de la revolución y de la guerra, y de tantos ejes de la lucha política, soberanía, territorio, que de alguna manera nos vienen como a interpelar, esa visión que a veces parece muy central, muy omnicomprensiva del apellido liberal. Desde este país, esa discusión, la discusión sobre el apellido liberal, es una discusión muy importante, porque yo creo que nosotros tenemos que discutir nuestro liberalismo. El liberalismo de la revolución artiguista, si lo hay o cuánto lo hay, pero también el liberalismo de los relatos sobre la revolución artiguista
y aún el liberalismo de la inscripción de la historia y de la historiografía uruguaya dentro del conjunto de las historiografías regionales. Para muchos este es un país que en todo eso y en su política es muy liberal. Y para muchos es poco liberal. Tal vez estamos discutiendo sobre un apellido complejo, que también en otras partes de Iberoamérica, incluso reconociendo ese ritmo del tiempo que marca nuestro oficio, registra momentos diferentes. Pero entonces realmente me apasionó mucho cómo ustedes optan por ese apellido, defienden el apellido y debaten con persuasividad, pero también abriendo interpelaciones, incluso desde una perspectiva de conjunto sobre las revoluciones hispanoamericanas, iberoamericanas, que le da una complejidad mayor, porque no están hablando de una revolución en un territorio pequeño, sino que están hablando de una revolución, bueno, más que continental, con todo lo que ello significa. A mí una de las cosas más apasionantes del libro es justamente la persuasividad, pero también las preguntas abiertas a propósito de ese apellido, que es un tema central del libro. Claro, hacer historia es periodificar. Y a mí una de las cosas que me resulta más fascinante del relato que aparece en el libro es la periodificación, que en buena medida ordena el diseño del libro, pero de alguna manera construye un relato que le viene muy bien a la historiografía uruguaya, porque la historiografía uruguaya ha construido periodificaciones muy nacionalistas, en el peor de los sentidos, muy ombliguistas. Y esta periodificación que ustedes plantean, no simplemente como el registro de inflexiones dentro de un mismo proceso, sino con el registro de asuntos, de prevalencia de asuntos que se identifican con determinado periodo. Ustedes hablan 1808, 1910, la independencia por el rey. Y luego le van a dedicar todo un capítulo a trabajar ese concepto. 1810, 1814, 1815, las luchas por las soberanías. También 1815, 1816, 1820, la independencia contra el rey. Y luego 1820, 1830, la institucionalización de las independencias. Me gustó mucho, creo que es uno de los grandes hallazgos del libro, una periodificación vinculada con asuntos. Me parece que eso ordena muy bien una lectura sobre el conjunto de las revoluciones iberoamericanas y tiene la virtud de saber narrar ese proceso múltiple sin cerrarlo, sin concluirlo, sin brindar una receta que lo explica todo. Uno podría decir, bueno, pero esta periodificación es muy cercana a la que la historiografía uruguaya ha utilizado. Y sin embargo, yo lo que diría es, esta periodificación y sobre todo los asuntos que sirven como criterios de periodificación, interpela a la periodificación más clásica de la historiografía uruguaya sobre el proceso revolucionario y la inscripción del proceso dentro del conjunto de las revoluciones iberoamericanas. Y me parece uno de los hallazgos. Entre otras cosas porque desde ese relato, algo que uno siempre quiere de alguna manera adscribir a la narración,
ustedes devuelven al proceso histórico narrado contingencia histórica real. Ustedes lo dicen de manera muy clara. Las opciones en América, y refieren plural, la insurgente, la francesada, la gaditana y la colonial, complicaron aún más las distintas vías de evolución, de transformación o de resistencia al cambio producido a partir de 1810. Todas ellas hay que ponerlas en relación y en discusión. Y yo creo que acá hay un programa de investigación realmente impresionante, pero al mismo tiempo muy necesario para muchas de nuestras historiografías, que más allá de intentos recientes muy señalables, todavía necesita mucho mundo, mucha región, mucha España. Otra de las virtudes de este libro es que vincula mucho más de lo que usualmente hacemos las revoluciones iberoamericanas con la historia española. Y eso es muy bueno, porque de alguna manera nuestras historias que devinieron nacionalistas, pero que luego fueron confrontadas por visiones renovadoras, no han terminado de romper del todo con, más allá de su voluntad, con esos nacionalismos, porque a veces quedan efectos residuales. Uno de ellos, por ejemplo, es una suerte de apartamiento a lo español, casi terapéutico, pero que digamos, para completar la historia y para completar la interpelación es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Y para mí una de las virtudes del libro es esa, es que aquí las revoluciones iberoamericanas se articulan muy fuertemente con la historia española. El libro tiene además una virtud, que es que inscribe la indagatoria dentro del estado de la cuestión. Algo que siempre queremos hacer, pero que el libro logra muy bien. Y que le da al libro una gran virtud, que es la de ser un excelente manual. Y digo eso comenzando por decir, incluso recordando mucho a nuestro querido profesor, inolvidable profesor Rogelio Brito, para muchos de nosotros un maestro del oficio, que siempre destacaba la necesidad de tener manuales y que siempre destacaba lo difícil y lo virtuoso de un manual. Esto, en muchos sentidos, es más que un manual, ustedes lo han dicho, no es el producto de una investigación, hay allí una síntesis, una urdimbre que tiene mucho que ver con deudas que ustedes reconocen permanentemente, de un estado de la cuestión muy actualizado, pero al mismo tiempo es un relato que tiene la impronta de ambos, y que expresa un perfil de interpretación que ustedes asumen, plantean e incluso defienden. El estado de la cuestión, en donde ubican bien las tesis tradicionales, la historia oficial española, las independencias como emancipaciones, la inflexión de los años 60, me pareció muy saludable la referencia del impacto en los historiadores de obras de quienes no eran historiadores, como Gunder Frank, o quienes lo eran, pero de una manera especial, como Ciro Cardoso, y las interpretaciones hegemónicas más recientes, la tesis de las revoluciones atlánticas, de las revoluciones borbónicas, de la disolución de los imperios, de las revoluciones burguesas y de las revoluciones hispánicas, recorriendo algunos autores clave, François Xavier Guerra, o Cossoc, o Tulio Alperín, o Lynch, u otros, que de alguna manera arman el fresco en donde ustedes ubican este nuevo relato, pero le dan la enjundia de, bueno, ustedes hacen un relato sobre este proceso con una actualización bibliográfica plena de todo lo que se ha producido, pero incorporándolo en el estado de la cuestión, asumiendo, registrando, haciendo eso que tantas veces
pretendemos y que pocas veces logramos, pero es que es escribir historia como historiografía. Es plantear, bueno, un relato, pero no con esa pretensión vana e inútil de relatar un proceso como sucedió, sino de alguna manera inscribirse en una pluralidad de interpretaciones y de avances sobre ese proceso y entrar en la discusión, dejar abierta la discusión, no cerrar la discusión. Nada empieza ni nada termina con nosotros. Y eso que es tan evidente y que es tan obvio no es trivial, porque muchas veces escribimos con una contundencia que pareciera que todo empezara y terminara, ni siquiera con nosotros, sino con nuestro libro. Y en realidad este es un libro que tiene la saludable proyección de, bueno, de inscribirse en un estado de la cuestión permanentemente abierto y susceptible de ser reinterpretado. Creo que el libro termina muy bien, planteando tensiones e incluso cuestionando tensiones y dicotomías, absolutismo, revoluciones liberales, problematizando las influencias europeas, incorporando el tema complejo de las influencias institucionales y aún más restringidamente las influencias constitucionales en los ordenamientos políticos. Incluso ver la relevancia de la práctica del liberalismo doceañés, gaditano, tantas veces oscurecido y opacado por las visiones de un liberalismo americano fundado desde sí mismo, o proveniente de fuentes mucho más europeas que aquella España poco europea, entre comillas. También la dimensión social de las nuevas prácticas liberales. El registro de hasta qué punto la cuestión nacional mal resuelta, estas historiografías nacionalistas, ha opacado la dimensión social de la revolución. Hasta qué punto también ha opacado las múltiples dimensiones del proyecto liberal, e incorporar también otro tipo de dicotomías que deben ser estudiadas en su profundidad, y estudiarlas en su profundidad es ir más allá de la comarca e inscribirlas en ese panorama bicontinental, por ejemplo, la confrontación federalismo-centralismo, que muchas veces presentamos como una suerte de dicotomía rioplatense, raigalmente rioplatense, cuando en definitiva era una dicotomía cargada de mundo. Yo quiero dejar por aquí y reiterar un poco eso. Este es un libro muy ambicioso, pero que cumple bien con esa ambición. Porque es un libro muy ambicioso porque propone, bueno, 200 años después, un relato comprensivo de las revoluciones iberoamericanas. Pero lo hace con una forma de diseñar el relato historiográfico, a mi juicio, extraordinariamente útil. No cierra la investigación, sino que en muchos aspectos la interpela, la promueve. No es una síntesis del estado de la cuestión, sino que es inscribir una visión renovada, pero para discutir hacia adelante. En ese sentido, creo que el libro cumple muy bien el objetivo de la colección, que es un objetivo de divulgación. Este no es un libro escrito para que sea leído solo por los colegas, no, este es un libro escrito para los colegas y que van a leer los colegas, pero que van a leer un público que va mucho más allá de los colegas. Lo hace muy bien, pero no cae en la tentación de un auditorio iberoamericano que busque 200 años después síntesis omniexplicativas y omnicomprensivas. No, yo creo que logra un muy buen relato, pero abierto, que continúa interpelaciones. Y una última cosa, es un libro
hermoso, es un muy hermoso. Yo creo que los libros tenemos que recuperar y bueno, estas colecciones así lo hacen, tenemos que recuperar la dimensión del libro como objeto, ¿eh? Y eso incluso pasa por incorporar la calidad del libro, por ser muy serio en esa exigencia, por darle trascendencia a lo iconográfico, ¿no? Y créanme, el libro lo hace muy bien, y esto es una virtud de MAPFRE, sin duda, pero sobre todo, es una virtud de los autores, porque me consta, yo lo sé por la experiencia de Ana, que aún con los mejores editores, para lograr la calidad iconográfica, hay que discutir mucho y hay que ser muy escrupuloso y muy exhaustivo. Así que bueno, felicitaciones y muchas gracias por este aporte. Buenas noches. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Universidad Católica, a la profesora Susana Monreal, por organizar este evento, y evidentemente a la profesora Ribeiro por lo mismo y por también ser la presentadora, y al profesor Caetano, que finalmente en un entente intelectual allende los mares no hemos coincidido hasta este momento, y para nosotros es un honor tenerlo aquí como presentador y un placer vernos en cualquier parte del mundo, pero qué mejor que en Montevideo, ¿no? Y a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras por estar aquí, incluso desafiando a la Celeste, que es mucho desafiar en este caso. Y que iremos con ella después de esta presentación y efectivamente en el Mundial. Evidentemente, y después de estas presentaciones tanto de Ana como de Gerardo, a mí se me ocurren muchas cosas, pero no es un tiempo limitado y no quiero abusar. Muchas más cosas de las que tenía pensadas plantear o decir acerca del libro. Y las voy a concretar. Y evidentemente no sé si entrar a la gran discusión, me imagino que tenemos tiempo, a uno de los aspectos centrales del libro, que efectivamente es el apellido de esa revolución que es liberal, ¿no? Y que es uno de los aspectos no cerrados a discutir, etcétera, etcétera, y que había que matizar muchísimo. Y en ello proseguimos a posteriori de este libro en otros aspectos. 200 años después, ¿por qué volver a las independencias que planteaba Gerardo, o a la revolución de independencia? Bueno, no lo sé, pero 200 años después, en un bicentenario que para España fue el 2008, que se conmemoró, o mejor dicho, se celebró determinadas cosas, se conmemoraron también algunas otras, especialmente en Madrid, en el resto de España no tanto. En 2010, el bicentenario de 2010 fue notable en muchas partes y en muchos estados en América, pasó totalmente desapercibido, lamentablemente desapercibido creo que en España, más que un pequeño acto en San Fernando, porque suponía el bicentenario, a nuestra forma de ver, ni más ni menos, que la conmemoración de 200 años de orígenes del parlamentarismo español. Habría que conmemorarlo, supongo. Es decir, la apertura de las Cortes en San Fernando. No se hizo nada. En 2012 fue la conmemoración de la Constitución del 12. Imagino que entre medio de una pequeña crisis que tenía España, o sigue teniendo España, que había arrancado desde el 2007. Pero estamos en el 2014 y resulta que como ya nos lo han preguntado y termina, pues hay un problema después de 200 años, no es que se repita, pero hay un problema independentista para España. No son, podemos decir afortunadamente, los territorios de las colonias de la corona, en este caso la misma dinastía de la corona borbónica, no son los territorios americanos, tampoco es el territorio filipino,
sino es un territorio que evidentemente dentro del Estado español, que en unos meses, queramos verlo, no queramos verlo, nos tapemos los ojos, etcétera, etcétera, ha planteado prácticamente un referéndum de independencia. Y 200 años después también hay una abdicación. Ha habido una abdicación del monarca borbónico hace 48 horas, más o menos. Es decir, que son temas de historia de España, a nuestra forma de ver, salvando todas las distancias, no resueltos. Como podemos plantear temas de historia de España no resueltos como el federalismo, cuyo origen en la historia de España se plantea incluso actualmente en los años 50, 60, 70 del siglo XIX, y si rastreamos en esos momentos un problema del origen del federalismo en la historia de España puede plantearse desde las Cortes de Cádiz, 1810, 1811, no por un problema interior de territorios españoles, sino por un problema de planteamientos alternativos, autonomistas, de los territorios y de los representantes americanos antes que llegar a la independencia, que como después sí que se va a llegar en este caso. Con esto, ¿qué quiero decir? Porque a lo mejor este libro tiene más actualidad para la historia de España o en España que para los territorios americanos, pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis planteando, es que intentamos hacer un libro en donde se subsanara una omisión palpable de la historia de España, como era omitir América durante bastante tiempo en esas historias de España o en esos manuales de historia de España, evidentemente en el periodo que nosotros rastreábamos. Sigue habiendo notables manuales de historia de España, por otra parte muy buenos, en donde o descontextualizan las independencias de esa historia de España o las omiten directamente. Por lo tanto, se sigue haciendo una historia de España, a mi forma de ver, un tanto parcial o un tanto incompleta, por ser moderado en estos momentos. Otro tanto pasaba, me parece, cuando nosotros tardamos en publicar este libro, porque este libro estaba programada por la Fundación Mapfre y por nuestros amigos de la Fundación Mapfre para, obviamente, 2008. En 2008 no estuvo el libro, entonces venía un año señalado como era en 2010. En 2010 estuvo el libro, podía ser el 2011, en este caso para Paraguay, etcétera, y en 2011 tampoco estuvo el libro, quizá para el 2012 con la conmemoración del tampoco estuvo para el 2012, entonces nuestros editores de la Fundación Mapfre tuvieron muchísimo paciencia con nosotros, notablemente con nosotros, por eso además los editores son amigos, y en 2013 estuvo este libro. Es decir, aquí creo que nos podrán criticar por las razones que fueran, pero no creo que nos puedan criticar por oportunistas o por ser oportunos con unas conmemoraciones a las cuales muchos de nosotros asistimos, conmemoramos, observamos cómo con asombro, menos asombro, habían otros colegas que se dedicaban a otras cosas legítimamente y también asistieron, pontificaron, etcétera, etcétera, pero después de esas conmemoraciones y después de ese temario, los que estábamos antes indagando esos temas, pues seguimos después, en este caso, porque era el objeto de nuestro estudio. Y en ese sentido yo creo que el libro intentaba algo que en 2007, 2008, 2009 y tal no teníamos, y era una tesis que estabas planteando tú. O sea, la tesis que fuera, pero no queríamos plantear una tesis o volver a plantear tesis que se habían enunciado, que estaban en crítica, pero pensábamos que no toda en resumidas cuentas esa tesis estaba puesta en desuso, sino que habían partes que se podían rescatar. ¿Cómo llegamos a esa tesis? Bueno, llegamos a esa tesis después de escuchar a muchos colegas, efectivamente el libro es deudor de muchos colegas aquí en este salón, de escucharlos en congresos, de leerlos en sus libros, de reflexionar, etcétera, etcétera. Y llevar a una conclusión que se podrá discutir o se podrá disentir de la propuesta, pero me parece que este libro no debía de ser una suma de historias nacionales y debía de contemplar en la medida de lo posible, de una forma, primero dialéctica, qué estaba pasando en América en relación a la monarquía española y en relación a Europa, y qué estaba pasando en la monarquía española y en Europa en relación con América.
Y en segundo lugar, sin crónica. ¿Qué estaba pasando no solamente en unos territorios determinados, sino al mismo tiempo en esos territorios, y cómo había una conexión de feedback intraamericana y también con respecto a la monarquía, porque era el objeto en donde se iba a desentrañar esa dependencia. Tiene una intrahistoria mucho más larga que no voy a contar, etcétera, etcétera, como tapamos con el Servicio Cartográfico Militar de Chile, en alguno que otro mapa, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es otra cuestión. Y la segunda cuestión que quería decir es que inevitablemente ese es un tema, ¿qué voy a decir?, que traspasa la fina línea de la historia, o la gruesa línea de la historia, para adentrarse en temas ideológicos, políticos, emotivos, identitarios, no digo religiosos, pero bueno, pero casi, etcétera, etcétera. Y con todo nos encontramos con una cuestión tremenda, con la que es la cuestión nacional. Pero la cuestión nacional, no solamente la cuestión nacional en las distintas nacionalidades, eso sería otro gran debate, antes o después o durante de la independencia, sino con la cuestión nacional, en primer lugar, española, porque nos encontrábamos con que nosotros discrepábamos de un punto de partida notable, que yo sé que por esquematismo y por simplicidad se usa, pero que es, me parece, históricamente hay que señalarlo. Y es que los territorios americanos o las colonias americanas, que es otro gran debate, si eran colonias o eran reinos, etcétera, etcétera, no se independizaron de España, porque España no existía. Como no existía Italia, como no existía Colombia, como no existía Argentina, como no existía Alemania, etcétera, etcétera, me refiero ni en 1808 ni en 1830. ¿Eso qué planteaba? Pues que los territorios americanos no se independizaron, menos evidentemente los territorios insulares a finales del siglo XIX, de un Estado-nación. Si con España nos estamos refiriendo no a una identidad cultural superior, etcétera, sino a unos parámetros de Estado-nación. Porque el Estado-nación España triunfó cuando los territorios continentales americanos se habían hecho independientes. Y esa era una de las raíces de nuestra tesis, Es decir, aquí hubo un gran feedback, pero no solamente político e ideológico, sino de raíces económicos, que durante bastante tiempo hizo que un sector importante, voy a decir casi una palabrota, pero bueno, de la burguesía española, tuviera notables intereses en América en un sistema de monopolio comercial. Cuando ese sistema de monopolio comercial ya deja de desaparecer, porque evidentemente los territorios son independientes, esa burguesía española peninsular empieza a plantearse notablemente caracteres de revolución, entre otras la burguesía catalana, entre otras, pero en un Estado-nación. Claro que evidentemente a mis colegas, algunos de mis colegas catalanes esto no le gusta, especialmente al dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, que además es profesor de Historia Contemporánea, es colega nuestro en la Autónoma de Barcelona. No le gusta porque no encaja con lo que tú estás planteando de esas historias de España o de historias de Cataluña, etc. Problema independentista tenemos y problema nacionalista. Pero cuando estuvimos rastreando y cuando estuvimos evidentemente abordando las historias nacionales, nos encontramos con una línea de silogismo, y es que el 80, el 90% de las historias nacionales tenían una cosa en común. Empezaban en su primera o en segunda página la historia de, no voy a poner nacionalidades, pero si queréis, la historia de México, la historia de Argentina, la historia de Paraguay, la historia de Chile. Es una excepcionalidad. No pasó nunca lo que pasó en la independencia de Chile, en la independencia de México, en la independencia, un largo etcétera. Entonces resulta que cuando descendíamos, que es normal, a conocer las historias nacionales, todas eran excepcionalidades, todas. Cuando descendíamos me refiero, ¿no?, en el relato, a leer, etcétera, a estudiar las historias nacionales europeas, resulta que era lo mismo. Porque la historia nacional de Italia decían, esto no pasó en ninguna parte de Europa. La historia de Portugal, exactamente lo mismo. La historia de Bélgica, Alemania, por supuesto. Entonces, claro, una de las cualidades de cualquier historia, de cualquier historia o de relato nacional, no solamente es que es único, sino es que es singular y no se puede comparar con otros.
De ahí uno de los grandes problemas o de los grandes aspectos, y es que hay muy pocas historias de las independencias continentales. Hay notables, una literatura abrumadora desde el mismo momento del triunfo de la independencia hasta en esos momentos de las historias nacionales o de las historias de las independencias de cada país, pero continentales notablemente pocas. Y si saltamos más de historiadoras que relatan las independencias continentales, prácticamente inédito, continentales, o de historiadores latinoamericanos que tienen unas historias continentales de independencia que han traspasado, o sea, que han llegado a otras academias fuera de sus países, también. Tulio Halperin, si queréis, y Jaime Rodríguez, que aunque tiene pasaporte norteamericano, es de origen Ecuador, pero él se forma en Estados Unidos, o sea, tiene una formación notablemente en Estados Unidos, al igual que Tulio Halperin tiene una formación notablemente francesa, de análisis con Brodel, en este caso. No, con eso no quiero decir nada, es decir, hay algo ahí que pasaba o que pasa en el sentido de que se impide una historia continental. Si a lo mejor registramos una historia en esos momentos de la historia de Europa, podemos encontrarnos también con algunos de esos problemas. Es decir, la historia nacional ganó la partida durante mucho tiempo a una historia general continental o una historia central. En tercer lugar, hay varias preguntas, efectivamente, y estoy muy de acuerdo con lo que estabas planteando Ana y Gerardo. Si rastreamos, si planteamos 1776, y efectivamente, con eso quedaba fuera la Revolución de Inglaterra, pero si planteamos 1688 y sobre con todo 1776, 1848, hay notables libros desde los años 70, pero especialmente 80 y 90 del siglo XX, en donde titulan la época de las revoluciones, la época de la burguesía, la época del liberalismo, etcétera, etcétera, desde Hobsbawm, sospechoso o no sospechoso, depende, hasta lo que queráis, ¿no? Y sin embargo, si vamos a esos buenos libros, resulta que todo un continente americano está omitido. Y no me refiero evidentemente a los 4 millones de habitantes que tenían las 13 colonias, y lo que en esos momentos eran las 13 colonias para una comprensión de historia euroamericanocéntrica, que era una cosa muy determinada, en términos, si queréis, economicistas en ese caso. Resulta que el mayor sistema colonial, o el sistema territorial, el mayor centro de producción de materias primas, de metales preciosos, el sistema comercial más productivo para Europa, si queréis plantearlo así, queda omitido en el siglo de las luces, en el siglo de las revoluciones, en el siglo del liberalismo, en el siglo de la burguesía, etcétera, etcétera, porque ese rastreo está la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, las revoluciones, incluso queda omitida la española, las revoluciones del 20, del 30, del 48, la independencia, si queréis, de Grecia y la independencia de Bélgica. Y ahí se cierra el ciclo. Si nos vamos 20 años más después, las unificaciones de Italia y de Alemania. Y las independencias, es decir, para nosotros, que suponen unas revoluciones, es decir, de corte liberal, en ese contexto, no por imitación, sino en ese contexto, quedan borradas. Ya no solamente para la historia de España, que ya tiene, me parece, un grave falta, sino en un contexto, si queréis. Bueno, ¿cuál es la explicación? Bueno, es que es una historia muy eurocéntrica, sí, es verdad, pero debió pasar algo más. Y lo que me parece que debió pasar es que, una vez más, esa visión tan nacionalista, no solamente aquí, sino en todas partes, borró o ha borrado o ha desenfocado, en este caso, la visión de una revolución social. Porque si hablamos de en Estados Unidos, son muy pocos los historiadores, y les llaman los historiadores de la escuela radical, que plantean la independencia como una revolución. Pero no se habla de la revolución de Estados Unidos, sino se habla de la independencia de Estados Unidos. La Revolución Francesa hay un gran debate, justamente que terminó en el 89 con el triunfo de lo que decían que no había habido revolución, en el 89, ¿no? Para subrayarlo, cuando se desmoronaba absolutamente todo lo que planteaba que había una revolución. Pero no se habla de una revolución liberal francesa o revolución burguesa, sino revolución francesa, o sea, una revolución nacional.
Si planteamos la independencia de Bélgica en el 31, no solo otra vez, lo mismo. Si planteamos en Grecia en el 29, es la independencia de Grecia. Y si planteamos lo que pasó en Italia y en Alemania, resulta que ahora ya es no siquiera independencia, sino que es unificaciones, en este caso. Unificaciones en el sentido de unificar el territorio nacional. Es decir, ahí la visión, no nacionalista solo, sino la visión de cómo se construye la nación y cómo se explica esa nación, ganó a una visión social. Y de ahí, en este caso, y voy a terminar, en el caso de que considerábamos que en estos ámbitos de entre 1808, 1810 y 1830, en tan pocos años, una pregunta que no es nuestra, evidentemente es notable. ¿Qué pasó para que en 22 años todo un continente pasara de un sistema colonial y para nosotros de antiguo régimen, por no entrar en el gran debate colonialismo, feudalismo, capitalismo o todo junto, ¿no? Aludías a algún de Frank, etcétera, etcétera, para que en esos 22 años, en el epicentro de la etapa del liberalismo revolucionario en Europa y en América, y con esos Estados Unidos, ese continente triunfara sobre el antiguo régimen y además proclamara la república. Porque hay que decir, en este caso, que 200 años después, la monarquía española sigue siendo una república, pero no está sola como república, como monarquías, sino que hay otras monarquías, como sabemos, en Europa. Sin embargo, en este continente americano queda de una forma, vosotros me diréis, en este caso, ¿no?, muy retrógrada, del antiguo régimen, la figura de una corona o de la figura de un monarca, en este caso. Y sin embargo es en América donde triunfa el liberalismo, o triunfa la república. Y claro, y con eso termino, ¿qué supuso la república? Porque para España estaba muy claro, la primera duró 11 meses, febrero, diciembre de 1873, y la segunda duró 8 años, 31, 39, no como dicen la del 36, porque hubo otras partes en España que hasta el 39 era una república, el gobierno legítimamente constituido. Y claro, en esos 11 años, cuando se proclama una república, para España estaba muy claro. Los territorios, en este caso ya no había, y las propiedades del rey pasan a propiedades del Estado. Y entonces lo que planteamos en este caso, o sea, seguimos planteando, es que la independencia no solamente, con todo, planteó y significó el desligarse de la dependencia de la monarquía española. Y con eso vuelvo a retomar lo que estaba antes. Pero es que esa monarquía española no era una monarquía constitucional y parlamentaria como hoy. Esa monarquía española era absolutista y por lo tanto patrimonialista. Y los territorios americanos no eran de España, en el sentido de Estado-Nación, entre otras cosas porque España no podía existir. Eran del rey. Y cuando a los franceses está más claro, si le cortan la cabeza al rey, los territorios se los quedan. Pero en América no se cortó ninguna cabeza a ninguna parte, pero se proclamó la república, en este caso. Y la proclamación de la república significó que todos los territorios del rey, todas las rentas del rey, todos los palacios del rey, todos los diezmos que iban a tributar al rey, todas las rentas del rey, todas las alcabalas del rey, todos los tributos al rey, todas las minas del rey, etcétera, 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 se lo quedaron, evidentemente, los territorios independientes. Ahí es donde vemos nosotros una revolución, pero no una revolución solamente nacional, es decir, se constituye la República Oriental o se constituye la República Federal Mexicana, sino esos medios de producción se quedaron en el territorio. ¿Quién se los quedó? Eso es otra discusión, o eso es otro planteamiento, eso es otra cuestión, porque lo que sí que en este caso hemos investigado directamente es que al plantearse una república federal en México en 1824, las minas, por ejemplo, se los quedan los territorios de los estados, pero no el estado, vamos a llamarle federal, o el estado en ese caso central, que no es central. Y claro, ¿de quién eran las minas de Zacatecas en el siglo XVIII? Estaba muy claro, del rey, arrendadas. ¿Y de quién es la mina de Zacatecas de plata
en 1824? También estaba muy claro, del Estado de Zacatecas. Entonces hay una tensión impresionante entre el planteamiento federal y el planteamiento centralista, pero no es una cuestión solamente ideológica, me refiero a estos años, sino una cuestión de el patrimonio real, que ahora evidentemente no lo va a tener, ¿a quién pertenece? ¿A la nación o a un territorio determinado que se llama Zacatecas, etcétera, etcétera? O a los dos, que es el planteamiento federal, ¿no? Y claro, esa es otra cuestión. Y ahí es donde me parece que no es solamente, o sea, esas revoluciones llevaban consigo la cuestión nacional, porque significaban la separación de una dependencia de la monarquía absolutista, que consiguientemente se planteaba la creación de un Estado-nación. Pero, en ese sentido, también era una revolución social, si queréis jurídica, porque esos medios de producción pasaban de manos del rey absoluto a la gestión de o un Estado nacional en su gestión centralista, o en su gestión federal, o en su gestión confederal, ¿no? Como queráis plantearlo. Claro que evidentemente podíamos hablar largo y tendido del liberalismo. Yo creo que en este caso hay que ser historiadores, no sé. No es que tenga nada a favor o en contra de nuestros colegas y nuestras colegas de las ciencias sociales. Tenemos amigos, somos amigos, me parece fundamental el aporte de las ciencias sociales a la historia, pero tengo un pequeño reparo, y es que los historiadores o las historiadoras tenemos dos cuestiones que son inherentes al oficio del historiador, y es el tiempo y el espacio. Y no nos podemos escapar, o sea, podemos discernir en metodologías, en conceptos, discutir lo que queramos, etcétera, etcétera. Pero tiempo y espacio para un análisis histórico me parece que no pueden ser renunciables, porque con la pena de entrar a una ucronía o a historicidad, etcétera, etcétera. Pero no es el caso de las ciencias sociales. Para las ciencias sociales, tiempo y espacio no significa nada en este caso. Entre otras cosas porque son una parasociología o la politología son ciencias del presente, cosa que para los historiadores me parece que no, en este caso. Y claro, hablar de liberalismo como hablamos nosotros, hay que subrayarlo, cuándo y dónde. Obviamente, no es lo mismo el liberalismo del siglo XVIII, en lo que sea, donde sea, que el liberalismo de ese momento en América, como el liberalismo a posteriori de los años 30, 40 y 48, y efectivamente, y la construcción y el relato de ese liberalismo que ha dejado de ser revolucionario porque ha conseguido ya el Estado-Nación y se hace conservador para mantener ese Estado-Nación, en este caso. Y evidentemente hay otras fuerzas sociales y otras ideologías que empiezan la crítica a ese liberalismo. Claro que eso también es, me parece que, muy difícil de abstraerse, tanto de una visión nacional y nacionalista de la historia, como de una visión, no voy a decir contaminada, sino como una visión de análisis y, evidentemente, de propuestas que van a llegar, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y que abordaron de tal forma al concepto liberal que efectivamente, y sobre todo mucho más en América Latina, tuvo o tiene un elemento a priorísticamente peyorativo. O a lo mejor en estos momentos ahora se está subvirtiendo, porque efectivamente la coyuntura en España en estos momentos no es propicia para que el liberalismo tenga un concepto también positivo. Digo la coyuntura en este caso económica. Si hubiéramos hablado de los años 90, pues a lo mejor sería otra cuestión, pero justamente ahora pues también están cambiando. Muchas gracias y perdón por la extensión. Bien, muchas gracias. Y bueno, la ventaja de hablar la última, en este caso, es que uno puede decir que está de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes en esta mesa y terminar rápidamente. Bueno, es cierto que se han dicho ya muchas cosas y por lo tanto yo voy a intentar ser breve en la medida de lo posible y
y reiterar o puntualizar algunas cuestiones que se han dicho, porque bueno, ya no son horas de estar aquí, evidentemente, y a mí me hubiera gustado además, y me gustaría que después ustedes pudieran plantear lo que quisieran o comentar y aprovechar la oportunidad de que estamos aquí para hacer sus preguntas. Bueno, en primer lugar, y agradecer a la Universidad Católica del Uruguay y a la amable invitación que nos hicieron a presentar este libro. Es cierto que el libro tiene una vocación pedagógica o didáctica, como ha señalado Gerardo, porque la idea era precisamente aprovechar, ¿no?, este libro como no solo una investigación propia, cerrada, que uno bueno, se encierra, escribe y la da ahí a los anales de la posteridad, sino que fuera un libro útil, ¿no?, de alguna manera. Y todo, creo yo que todo libro que genera preguntas y genera debate y genera discusión es en sí mismo un libro útil. La intención, por tanto, del libro era plantear nuestra tesis sobre el proceso de las independencias iberoamericanas y en esa tesis tenía un valor fundamental la concepción de proceso en sí mismo. Es decir, un proceso que no es cerrado, o sea, un proceso es abierto, un proceso tiene fases que pueden ir adelante y atrás. Es decir, y eso es lo que nosotros planteábamos. Desde un primer momento, las revoluciones de independencia no fueron algo inevitable, como también ha dicho la historiografía, o parte de una historiografía, pero tampoco fue algo que, por más que nosotros sepamos ahora cómo terminaron, o creíamos saber cómo habían terminado, que por lo tanto tenían ese fin teleológico al que se le ascribían y que uno pues hacía ya el relato sabiendo cómo iba a acabar la cuestión, ¿no? La idea de proceso para nosotros rompe con todo esto y por lo tanto lo que queríamos plantear es que incluso las causas iniciales, algo que también se ha debatido mucho en la historiografía, ¿no?, las causas de las independencias que había o que llevaron al inicio del proceso en 1808 no fueron las mismas o fueron cambiando y se fueron añadiendo nuevas causas conforme avanzaba el proceso, conforme tenían lugar acontecimientos, como por ejemplo el de la guerra, que ha mencionado Ana, y algunas causas fueron mutando incluso a lo largo del tiempo, dependiendo de los territorios. Y por lo tanto eso nos daba la posibilidad de complicar la historia de las independencias, con el buen sentido de la palabra, y hacerla más compleja a la hora de poder abordar la cuestión, ¿no? Y por eso el libro tiene esa necesidad de periodizar, ¿sí?, y de decir, bueno, aunque sabemos que cada territorio tiene su singularidad, obviamente la necesidad de tener una visión de conjunto y de proceso que nos dé una explicación de aquello que fueron las independencias necesitaba, al menos cronológicamente, una serie de parámetros que se van viendo en los capítulos del libro, ¿no?, desde las raíces que se hunden a finales del siglo XVIII y los distintos capítulos que ha ido nombrando Gerardo, más o menos con una secuencia diacrónica, intentando también ver qué está pasando en varias partes al mismo tiempo, y un capítulo final, no me refiero al epílogo, sino un capítulo que incluye los primeros momentos de construcción de los estados nacionales en cada territorio. A eso sí, mantuvimos o rompimos un poco con la dinámica que veníamos relatando para ir un poco país por país mostrando aquello que estábamos diciendo, ¿no?, en el libro. Y por lo tanto ese relato de los años, a partir de los años 20, entre 1820 y 1830, es el que muestra un poco las particularidades de cada caso, todo, y que se intenta ver también por dónde viene el hilo conductor, ¿no?, en cada uno de estos territorios de lo que veníamos hablando. Y yo creo que de alguna manera en muchos de los territorios, a partir de los años 20, una vez ya proclamada o firmada el Acta de Independencia, las historiografías nacionales han hecho también
tabla rasa, ¿no?, con el pasado, y han dicho, bueno, a partir de la proclamación de independencia esto es otra cosa, esto ya es la construcción de la República, no tiene que ver con la independencia. Por lo tanto, han roto ese relato de proceso que yo creo que debería quedar incluido, que pensamos que debería quedar incluido dentro de las independencias, porque al estudiarlas como revoluciones, el acta de independencia no es el fin de la historia. Y por lo tanto eso creo que es lo que puede aportar una diferencia en el sentido de el acercamiento a estos procesos. Al estudiarlas como a las revoluciones, no desde el punto de vista nacional, como se habían hecho hasta ahora, sino incorporando todos estos elementos económicos, sociales, políticos y demás, seguramente tendremos que ir un poco más allá del día que se firma el Acta de Independencia para poder realmente explicar si se consolida o no se consolida, si triunfa o no triunfa finalmente esa revolución. Gerardo lanzaba una pregunta que a mí me resulta muy importante, ¿no? ¿Dónde triunfa la revolución y dónde no? Pues, ¿dónde triunfa? A lo mejor es más complicado decirlo, pero ¿dónde no triunfa? Está muy claro. En España no triunfa, en los años 20. ¿Triunfa en América? Sí, pero en España no. Es decir, si planteamos esto como revoluciones liberales, España es el único territorio que no se construye como Estado-nación en los años 20. O sea, la revolución vuelve a ser derrotada, que no fracasada, que esto es otro de los conceptos que a lo mejor que no van a encontrar en el libro. La revolución se derrota por las armas, y fundamentalmente por las armas del absolutismo y las armas del rey. Pues en España por las armas que le mandó el colega vecino, el familiar Borbón, ayudar a Fernando VII a derrotar a las fuerzas del liberalismo, ¿no? Entonces, donde no triunfa exactamente en los años 20, efectivamente es en el territorio español, y donde sí va a triunfar, pero a partir de entonces se tiene que construir, será en los territorios americanos. Bueno, lo que quería decir brevemente es que efectivamente al analizar esa fase de los años 20 que nosotros incorporamos como fase del proceso, hay que tener en cuenta algunas cuestiones distintas. Yo creo que hemos investigado muchísimo la fase de 1810, 11, 12, 13, 14, pero muchísimo menos la fase de los años 20 en ese sentido global. Y yo creo que ahí hay que tener en cuenta, como digo, cosas que no están presentes en las fases anteriores, como va a ser, por ejemplo, el contexto internacional. El contexto internacional de los años 20 en Europa, por más que inicie ese ciclo revolucionario, ¿no?, que vamos a ver en Grecia, en Bélgica, ¿no?, y que luego va a ir por otras, en Nápoles, en España, ¿no? Es un contexto mayoritariamente de reacción de las monarquías contra los liberalismos, ¿no?, contra el enemigo común que esas monarquías habían identificado, un enemigo tanto ideológico como económico y político, que era efectivamente el liberalismo. Y por lo tanto esa reacción impactó muy seriamente en muchos de esos movimientos liberales que a partir de los años 20 empezaron o iniciaban, ¿no?, de nuevo un ciclo revolucionario, y los impactó derrotándolos por las armas. Como digo, Grecia, que no lo conseguirá hasta después, hasta los años 30, pero Nápoles y Sicilia, España, Portugal, el movimiento decembrista en Rusia, incluso Dinamarca, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo creo que es una manera nueva que tendríamos que tener en cuenta de que el eje de lo revolucionario se ha trasladado a América a partir de los años 20. La estela inevitable que inunda toda Europa, que es la estela de la Revolución Francesa, se va a trasladar a Europa en el sentido de revolución. En Europa se contiene la revolución. Se contiene por las armas, por las monarquías absolutas, pero en América ya no. Y eso creo que hay que tener en cuenta, porque es una doble dimensión que a veces nos olvidamos. No podemos estudiar la revolución sin estudiar la reacción. Y eso no lo hemos hecho, porque son dos aspectos conjuntos.
La revolución engendra contrarrevolución y engendra antirrevolución. Y por lo tanto es verdad que es complejo porque uno pues, tiene el tiempo limitado, estamos en este mundo un poco de pasada, ¿no? Y uno dedica los años que puede dedicar a esto, pero yo creo que esto es algo que deberíamos plantear también y discutir, ¿no? Es decir, pues hemos estudiado, claro que es más atractivo estudiar los revolucionarios que los reaccionarios, pero yo creo que deberíamos, para entender bien las propuestas, si triunfaron o no triunfaron, en el sentido real, ¿no? Si calaron o no calaron, hay que estudiar la reacción, porque es la única manera de saber si lo otro estuvo por delante o no, o al revés, o se retroalimentaron, que seguramente es lo que vamos a encontrar en muchos territorios. Bueno, por lo tanto, la praxis, tanto política como constitucional, que se tuvo en la etapa anterior a los años 20, es la que va a resurgir en esa etapa de los años 20 a partir de la cesura del retorno del rey absoluto, que es 1814-1815. Y ahí se inicia una fase con una nueva característica en América, que va a ser la guerra. La guerra contra el rey, la guerra contra el absolutismo, contra el rey que quiere recuperar esos territorios y esos súbditos y esas rentas, y por lo tanto las experiencias de las independencias que se van a desarrollar a partir de los años 20 van a tener que ser vistas desde el punto de vista de esa guerra sangrienta contra la monarquía española, contra el rey español, y me refiero sobre todo a las independencias que se van a conseguir en la década de los años 20, ¿no? En Nueva España, Centroamérica y Perú fundamentalmente, ¿no? Porque en el resto de territorios, como ustedes saben, pues ya se habían producido al menos las declaraciones de independencia. Por lo tanto, a partir de ahí, el planteamiento del libro, ¿no? O el planteamiento que nosotros hacemos es que esa primera década de los años 20 y 30 es la década de inicio de construcción de los Estados-nación en América, en Iberoamérica, y aquí tengo que resaltar, aunque está feo que lo diga yo, porque nosotros lo hemos escrito, pues el esfuerzo de incorporar a Brasil, ¿no? Que siempre también queda un poco fuera, porque hablamos de América o de América Latina o de Hispanoamérica, y de ahí un poco también la elección de Iberoamérica en el sentido de incluir a los territorios que pertenecían a las monarquías ibéricas, ¿no? Incluyendo también el territorio lusitano. Esas construcciones de los Estados-nación, desde nuestro punto de vista, preferentemente o fundamentalmente, no quiero decir exclusivamente, tienen como referente al liberalismo, en este caso. Lo cual no quiere decir que obviamente no haya, y no voy a entrar en la discusión liberalismo, republicanismo clásico, que también es una discusión que está muy presente en la historiografía, yo creo que cada vez menos, y les adelanto ya la cuestión del final, o sea, es un liberalismo republicano o un republicanismo liberal, ustedes le pongan delante o detrás como quieran, ¿no? Pero evidentemente hay unas características generales que más o menos se van a mantener en todos los territorios y que ustedes conocen bien porque van a ser el referente de la identificación de lo liberal, ¿no? A nivel político y constitucional, pues la existencia de un congreso o asamblea que funge como poder legislativo, la división de los poderes, la elaboración de una constitución como norma referencial y escrita de los derechos que van a tener los ciudadanos, la declaración de soberanía nacional y la libertad de imprenta. Creo que son algunas, por nombrar algunas, de esas características que vamos a tener en todos estos territorios. Y obviamente luego habría que ver en cada uno de ellos otras cuestiones, ¿no? En muchos de ellos, lo que nosotros hemos ido viendo a la hora de hacer el análisis de las distintas regiones es que efectivamente el canal o el punto de transmisión entre la monarquía absoluta y lo que después va a ser la república liberal, en muchos casos se realiza de una forma, voy a decir casi natural. Con esto no quiero decir que es que se tenía que suceder así, sino que la praxis política liberal que ya había existido por la aplicación en muchos territorios de algunos de los decretos emanados de las Cortes de Cádiz y de la aplicación de algunas partes de la Constitución gaditana, fue en algunos territorios el canal de transmisión fácil por el cual
transitaron hacia otro tipo de planteamientos republicanos. Pero claro, para que eso triunfara, había que superar el antiguo régimen, había que hacer la independencia. Y yo creo que eso ha sido también parte de la identificación que en la historiografía posterior ha hecho entre independencia y república. Es decir, chirría mucho y queda muy extraño que uno se independice siendo monarquía. Entonces, claro, y entonces le queda a uno muy raro decir, era imposible ser independiente manteniéndose fiel a la monarquía. Y sin embargo, los planteamientos iniciales en muchos de estos territorios fueron esos. ¿Por qué? Porque la independencia no es solo, o sea, no se interpretaba como la ruptura a todos los niveles de la relación con la monarquía, sino solo con la ruptura política en el sentido de la construcción constitucional o autonómica del territorio, ¿no? Y creo que eso ha hecho también que haya una identificación clara y no real, o más bien ficticia, entre república y liberalismo y monarquía y absolutismo. Es decir, lo monárquico no podía ser liberal, y mucho menos revolucionario. Y sin embargo, Europa está plagada de ejemplos de revoluciones liberales monárquicas. Y claro, esto yo creo que habría que romper, ¿no?, parte de esos mitos en el sentido de que no, es que en América, como fuimos republicanos, fuimos revolucionarios porque fuimos republicanos, porque evidentemente rompimos con el rey. ¿Cómo van a ser revolucionarios con una monarquía o cómo va a ser una monarquía liberal? Y eso es lo que creo que también deberíamos empezar a cuestionar, ¿no? Es decir, ciertos clichés identificativos que se usaron para funcionar o para sacar adelante, ¿no?, determinados proyectos políticos o estados, pero que históricamente no responden a las preguntas que nos estábamos planteando. La independencia supuso muchas cosas, además de la construcción nacional, pero supuso precisamente por esa praxis política que yo les estaba comentando anterior, la explosión de la cuestión de la soberanía. La soberanía en las regiones, que ustedes mismos conocen, que fue la excusa o el contexto propicio para que esas regiones no solo se independizaran de la metrópoli, sino se independizaran también de su centro capitalino. Es decir, y de ahí la explosión posterior de esos movimientos federales o confederales que recorren el continente prácticamente, ¿no? El Río de la Plata, en Chile, en Venezuela, en Brasil, en México, en Centroamérica. Es decir, prácticamente todo el continente, yo creo que a excepción de Perú y Bolivia, ¿no? Bueno, el Alto Perú y que no me oigan el Alto Perú, el Alto Perú en el momento, obviamente. Va a haber una explosión de ese intento de, una vez la soberanía ha transitado de el rey a nosotros, bueno, es el momento de discutir, ¿no?, quién se la va a quedar. Y ahí viene la discusión entre centros capitalinos que quieren asumir el papel de metrópoli en sus territorios y las regiones. ¿Dónde la experiencia federal va a ser triunfantemente incuestionable? Pues en Nueva España y en Centroamérica. ¿Dónde más y mejor, y esto es una hipótesis mía que todavía no he desarrollado, pero ya se las adelanto, que ando trabajando en estas cosas, donde más y mejor se aplicó la Constitución de Cádiz, pero no la Constitución solo, sino donde más y mejor se desarrollaron las instituciones locales y provinciales que la Constitución de Cádiz tenía, ¿no?, en su articulado. Es decir, ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales que asumieron la soberanía rápidamente en el momento de la ruptura y de la independencia. México duró 10 años la experiencia federal, en Centroamérica duró alguno más, ¿no?, del 28, no, otros 10 años, del 28 al 38. Fueron las experiencias más largas. Hombre, en el tiempo de la historia no puedo decir que 10 años no son nada, pero fueron las experiencias federales más largas. Y no terminaron por cuestiones de modelo del federalismo, sino terminaron, como sabemos, por el desarrollo de las luchas, ¿no?, que se van a empezar a dar en el siglo XIX
y sobre todo por las luchas en cuanto a la apropiación de los recursos y de esos medios de producción. Bueno, rápidamente. La revolución supuso, por tanto, la independencia, o la independencia supuso la revolución. Y por eso, como veníamos y hemos dicho en esta mesa, no pudo ser una confrontación de naciones, porque las naciones no estaban por constituirse todavía. Por eso fueron revoluciones que superaron el antiguo régimen y que en ese tránsito hacia una república no solo se independizaron de la monarquía o del titular de la corona realmente, o sea, no de la monarquía como institución. Creo que a veces no somos del todo precisos cuando decimos de la monarquía, o sea, deberíamos decir de la corona, porque una cosa es la monarquía como institución y otra cosa es la corona, y por lo tanto se inventó en el relato nacional una nación preexistente que luchaba contra un enemigo exterior y que por lo tanto no tenía que justificar ni profundizar las cuestiones, las tensiones, las luchas internas que supuso la revolución. Es decir, la cuestión social, ¿no?, como dijimos, fue ocluida y opacada por la cuestión nacional, ¿no? Y se apropió de la revolución, la nación se apropió de la revolución cuando en realidad la revolución construyó la nación. Bueno, en el libro van a ver, y no tengo tiempo de explicar, además de estas cuestiones políticas, cómo van a empezar a surgir las cuestiones económicas, los temas de fiscalidad, los temas de qué pasa con los tributos indígenas en las zonas donde territorio mayoritariamente población indígena, qué pasa con la cuestión de la ciudadanía con los indígenas, relacionada precisamente con la propiedad de la tierra, quién se va a quedar con la propiedad de la tierra, en régimen de qué va a ser esa propiedad, etcétera, etcétera. Eso es algo que habría que ampliar, pero que está ahí apuntado, ¿no?, brevemente, y cómo se resignifica el pacto colonial también en aquellos territorios donde existieron poblaciones indígenas que asumieron la concepción de la ciudadanía, que continuaron pagando tributos, en muchos casos abolidos en plena vorágine revolucionaria guerrera y luego reinstaurados porque se dieron cuenta de que no había manera de cómo captar recursos para el nuevo Estado, pero tampoco fue una reasunción del tributo en clave colonial, y yo creo que eso debemos dejarlo claro. Algo ha cambiado. Es decir, el indígena que paga tributo en la República no lo paga por ser indígena, no lo paga por una cuestión racial o étnica, como se lo pagaba al rey por ser vasallo del rey. Paga tributo, y le cambiarán el nombre, paga una contribución especial asignada a los pueblos indígenas, porque pagar impuestos le concede la ciudadanía, y la ciudadanía le concede el voto. Es decir, la capacidad de tener esa praxis política que ya había experimentado durante la aplicación de la Constitución de Cádiz. Y de ahí también el intento de muchos de estos estados republicanos de que los indígenas se conviertan en propietarios privados, individuales, al estilo del más clásico inglés liberalismo. Y de ahí el ataque a la propiedad comunal indígena también. O sea, la apropiación por parte de los estados de las propiedades comunales para convertir al indígena en propietarios privados. Lo que va a pasar después en la mayoría de los casos, y es fácil de comprobar leyendo un poco la literatura especializada, es que los indígenas no pueden mantener la propiedad privada de la tierra y acaban vendiéndola, traspasándola a pues, los grandes fortunas, los grandes propietarios, ¿no?, que acaban construyendo, ¿no?, sus grandes patrimonios a costa de esto, ¿no? Cuestiones sociales, cuestiones culturales que también tienen que ver con la construcción de un Estado-nación liberal desde el punto de vista de la comprensión de que el Estado está obligado a educar, una educación pública, gratuita y universal. Esto lo vamos a ver en muchos territorios. Una educación que además tiene un papel nacionalizador, controlado por el Estado liberal, esto hay que decirlo también, donde se va a hacer una uniformización de esa educación para uniformizar con la lengua y la cultura a esa nueva república, a una nueva república que, no nos engañemos, será blanca y será criolla.
y por lo tanto también a una aculturización de los pueblos indígenas y de la diversidad técnica y racial que existía en los territorios iberoamericanos para incorporar a estas etnias y a estas razas como ciudadanos de pleno derecho, pero obviamente uniformizados, o sea, no uniformados, uniformizados, unificados, ¿no?, en una única. Y de ahí también el destierre, ¿no?, del indígena y su paso, ¿no?, al ser nacional. Ya no va a haber indígenas, va a haber peruanos, mexicanos, todos somos argentinos, todos vamos a ser peruanos, todos vamos a ser ecuatorianos, todos vamos a ser venezolanos, ¿no? Y obviamente quien más recortó y dejó fuera del Estado-Nación a los pueblos, a las etnias y a las razas, fue la nueva República Criolla. Quien más recortó derechos, me refiero en ese sentido. Bueno, y por ir terminando, en muchos casos, como digo, ya no sé dónde me lo he dejado, aquí. Todo esto se consigue también a partir de la construcción de unas nuevas fuerzas armadas. Es otro de los temas que también se ha estudiado mucho. Se han estudiado mucho las guerras de independencia. Yo creo que se han estudiado menos la concepción de las nuevas fuerzas armadas del Estado liberal, más allá de la construcción de un nuevo ejército nacional, que también sirve para nacionalizar, y poco a poco pues se están haciendo más estudios sobre las milicias cívicas o las milicias guardias nacionales o milicias populares, como se llamen en cada uno de estos territorios, como una fuerza armada ciudadana vinculada ideológicamente a la revolución, porque precisamente está armada y compuesta por aquellos propietarios ciudadanos que pertenecen al Estado. Bueno, todos estos aspectos, es lo que nosotros planteamos en el libro, muestran efectivamente ese triunfo del liberalismo revolucionario durante los procesos de independencia. Y la necesidad, en este caso, de que la independencia es un aspecto más de todo el proceso revolucionario, necesario para poder concluir la revolución. Por eso, en el territorio español o en la monarquía española no se pudo concluir la revolución hasta que no se liberó, de alguna manera, de los territorios americanos. Como decíamos, y con esto termino, no solo se abole la monarquía al proclamar la república, sino también a su titular, al rey, a la corona, y por ello el cambio de titularidad del Estado, del rey a la nación, supuso una revolución. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.